¿Alguna vez has llegado a algún lugar y has sentido que no es la primera vez que estabas ahí? No hablo de una sensación de familiaridad. Hablo de una memoria en el sentido más profundo. Como si ciertos lugares fueran capaces de despertar algo que había estado dormido muy profundamente durante años. Como si el alma reconociera algo que todavía tu mente no puede entender. Porque hay lugares que guardan memoria. Y cuando estamos listos, esa memoria nos llama. A veces llega como curiosidad, como sincronía. A veces llega como un libro. O como una emoción que aparece sorprendentemente. A veces es un lugar que vuelve una y otra vez a tu atención, hasta que finalmente lo escuchas. Uno de esos lugares es Francia, el sur de Francia, una tierra en donde convergen los caminos de María Magdalena, los templarios, los cátaros, una profunda tradición mariana de devoción al sagrado femenino, pero sobre todo una búsqueda espiritual tan profunda que ni el tiempo, ni las guerras, ni el silencio lograron borrar. Porque hay historias que no se cuentan solo en los libros. Hay historias que están grabadas en la conciencia humana. Y quizá algunas de ellas están listas para ser recordadas. En la región de Languedoc, en el sur de Francia, existió un pueblo distinto. No se llamaban a sí mismos herejes, se llamaban los puros, los buenos hombres y las buenas mujeres. Los cátaros tenían una visión muy distinta del mundo. Creían que el alma pertenecía a algo muy luminoso y que la experiencia humana era en muchos sentidos un viaje de regreso a esta luz. Para ellos, lo sagrado no venía de una institución, no estaba reservada para unos cuantos, no necesitaba intermediarios. La conexión con lo divino era íntima, era directa, pero sobre todo, viva. Y justamente por eso fueron perseguidos. En 1209 comenzó la Cruzada Albigense, una campaña impulsada por la Iglesia de Roma para erradicar el catarismo en el sur de Francia. Ciudades enteras fueron destruidas, miles de personas murieron, y en 1244 cayó Montsegur, el último bastión cátaro de los Pirineos. Más de 200 personas perdieron la vida, pero incluso después de la caída, algo permaneció. Hay historias que no desaparecen cuando los cuerpos desaparecen. Hay memorias que quedan impregnadas en la tierra. Y sobre todo, hay proyectos místicos que trascienden. Y en el sur de Francia, una de esas memorias es la de María Magdalena. La tradición cuenta que María Magdalena llegó a esta región después de la muerte de Jesús, que pasó sus últimos años en las montañas, en la Sainte-Baume, en silencio, en contemplación y también en enseñanza. Y aunque la historia oficial intentó reducirla a una figura secundaria, en este territorio su presencia nunca dejó de sentirse. Los cátaros la colocaron en el centro de su espiritualidad, no como símbolo de culpa ni de arrepentimiento, sino como símbolo de sabiduría, de poder, de conexión con el femenino sagrado. Y hay algo muy importante en eso, porque dentro del catarismo, hombres y mujeres eran iguales. Las mujeres podían enseñar, podían acompañar espiritualmente y ocupar lugares de autoridad. En una época en donde la voz femenina era silenciada, los cátaros conservaban una visión distinta, que lo femenino no era accesorio para el camino espiritual, sino que es parte central del camino espiritual. Y quizá por eso, siglos después, esas historias siguen tocando algo tan profundo en quienes llegan al sur de Francia. Hace como 6 años, empezó para mí un encuentro bastante inesperado con esta energía. No fue algo que estuviera buscando, fue un llamado. Fue un llamado silencioso pero muy insistente. Una presencia que regresaba una y otra vez, a través de libros, de personas, de mensajes, de experiencias y sobre todo de sincronías difíciles de explicar. Mientras más intentaba entenderlo, más se movía internamente. Esto no era solamente entender una historia fascinante, era una frecuencia sobre todo, una invitación, pero sobre todo una puerta que se abría. Cuando finalmente llegué al sur de Francia, viví algo que todavía me resulta complicado poner en palabras.
No sentí que estuviera descubriendo un lugar, sino que estaba recordando, como si ese lugar me hablara a través de un lenguaje que me estaba esperando. Desde entonces hay lugares que te transforman, hay lugares que despiertan aspectos de ti que habían estado dormidos, y cuando eso pasa ya no regresas siendo la misma persona. Quizá por eso hay algunas personas que sienten un llamado específico para ciertos lugares, hacia épocas específicas, porque hay algo dentro de ellas que reconoce una frecuencia, un llamado, una memoria. Y cuando respondes a ese llamado de manera consciente, algo empieza a moverse muy profundo dentro de ti. Llegan respuestas, llega claridad, llega sanación. Pero muchas veces lo más importante es lo que despierta en ti, porque algunas partes de esas memorias que despiertan regresan para devolver una parte de tu propia verdad, una fortaleza que quizá olvidaste, una comprensión más profunda de tu camino, tu propia verdad, pero sobre todo una parte viva de tu alma que estaba esperando el momento perfecto para traer esta conciencia a la luz. Por eso digo que tú eres la llave, porque cada persona lleva dentro una puerta y hay territorios que son capaces de ayudarnos a abrir esas puertas de conciencia. En octubre vamos a ir a los lugares más poderosos del sur de Francia: Saint-Baume, Saint-Maximin, Carcassonne, Montségur, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Chartres, Notre-Dame. Lugares donde la historia visible, pero también la historia invisible se encuentran vibrando. Lugares donde generaciones enteras buscaron entender no solo el misterio de la vida, sino de la conexión profunda con la vida, con la sabiduría del alma. Cada uno de estos espacios tiene una historia, pero también tiene una frecuencia, una forma única de revelar aquello que tu alma está listo para integrar. A lo largo de este camino vamos a compartir enseñanzas, prácticas, canalizaciones que han nacido de años de trabajo espiritual, para abrir espacios internos en donde puedas escuchar la propia voz de tu verdad. Porque la comprensión más profunda del ser llega cuando el silencio llega para revelar algo que siempre estuvo ahí, dentro de ti. Y cuando eso pasa, la experiencia deja de ser un viaje y se convierte en un encuentro contigo, con tu propia verdad, con eso que tu alma vino a experimentar. Por eso este camino se llama la rosa y la espada. La rosa representa el corazón, la esencia, la sabiduría, el amor que recuerda, el sagrado femenino. La espada representa la verdad, la voluntad, el discernimiento, pero sobre todo la valentía de despertar tu propia verdad. Y al final, este viaje es sobre todo un viaje interno, íntimo, profundo. Es un momento en donde tu alma reconoce que ha llegado la hora de despertar cada vez más en la esencia de tu ser. Si al escuchar estas palabras sentiste algo, aunque no lo puedas explicar, escucha ese llamado. Porque hay llamados que no nacen de la mente, hay llamados que nacen del alma. Y cuando el alma reconoce el camino, simplemente lo sabe. Los lugares siguen ahí, la memoria sigue ahí y la puerta está abierta, esperándote. El camino de la rosa y de la espada está abierto.